Quiero invitarles a que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 1 desde el versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 7. En este tiempo del mes de servicio voy a conversar con ustedes acerca de lo que es el servicio o el ministerio del cristiano. En el versículo 24, el apóstol Pablo dice que fue hecho ministro, o sea, siervo. Algo interesante, porque la palabra ministro significa siervo. En nuestros días, pareciera que la palabra ministro significa Señor todopoderoso, inaccesible. Pero un ministro es un siervo. El servicio o ministerio se hace de acuerdo a la conformación espiritual, a la capacitación espiritual que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha dado a cada persona. Unos somos pastores, otros son maestros, otros son administradores, otros tienen el don de sanar, el don de hacer milagros, el don de predicar, etcétera, etcétera, etcétera. En el pasaje también nos habla de tres cosas: los dones, los ministerios y las operaciones. Los dones son las capacidades que Dios nos da a cada uno de manera sobrenatural para nosotros ejercer ministerio. Ministerios son los servicios que nosotros ofrecemos con la capacitación que Dios nos ha dado a cada uno. Y las operaciones son las acciones sobrenaturales, las influencias creadoras del Espíritu Santo, manifestadas a través de los ministerios y generalmente de acuerdo a la disposición de la persona, su personalidad, sus destrezas o sus conocimientos en particular. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 12, en los versículos 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Revisando este texto bíblico de Colosenses, vamos a hablar de tres cosas: la devoción del ministro o del siervo, el propósito del servicio o ministerio y las características del ministerio cristiano. En primer lugar, la devoción de un ministro cristiano. Y definamos entonces qué es devoción. Devoción es el sentimiento de profundo respeto y admiración que está inspirado en quién es Dios, en los atributos de Dios. Devoción es la disposición de la persona y la prontitud con la cual se dispone a hacer la voluntad de Dios. Cuando la persona no tiene prontitud o no hay disposición, entra en el calificativo de negligente, siervo malo y negligente. Un ministro cristiano, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo en el texto leído, es alguien que tiene gozo a pesar de estar en aflicción. El versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco. Oigan eso se ve, pareciera como raro. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pedro nos dice allá en primera de Pedro 4:13: gozaos cuando sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Siendo la iglesia cuerpo de Cristo, siendo nosotros parte de la iglesia, los padecimientos se deben vivir en nuestras vidas para cumplir la misión que Cristo cumplió en la tierra. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Él padeció en su cuerpo por nuestros pecados. Pero nosotros no estamos padeciendo mucho por proclamar el Evangelio. No hay mucho padecimiento, ni mucha incomodidad personal o particular por hacer la voluntad de Dios, que es el cumplir la gran comisión. Estamos muy cómodos, muy tranquilos, y a veces se necesita un sacudón de Dios de otra manera para que podamos entender qué es lo que Él quiere. Y entonces cuando recibimos el sacudón, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Los sufrimientos de Pablo son productos de su tarea de evangelística, de predicación, de misionero. Son productos de la tarea de hacer conocer la obra redentora de Jesucristo a las personas que no conocían la palabra de Dios, de manera particular a los gentiles, entendiendo por gentiles todo aquel que no es judío. ¿Alguno de ustedes es judío? Entonces, nosotros somos gentiles, gentiles, pero pertenecemos al pueblo de Dios, al pueblo que Cristo ha formado, al pueblo de los redimidos. El padecimiento redentor de Cristo no tuvo deficiencia, no necesita complemento. En otras prácticas religiosas, cada vez que se comparte el pan, o la oblea, o la hostia, se enseña que es el sacrificio de Cristo perpetuado. Error completamente, porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Lo que nosotros hacemos en la Santa Cena es recordar el sacrificio que Él hizo. Son dos cosas distintas. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que nosotros debemos entenderlo bajo el concepto hebreo de personalidad corporativa. El concepto era, el pueblo es un cuerpo. El concepto pasa a la Biblia, al Nuevo Testamento. La iglesia es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo tenemos una integración y una interrelación. Dice el versículo 17 de Romanos 8. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, los hijos, los integrantes del cuerpo de Cristo, debemos mostrar la naturaleza de lo que somos y estar dispuestos a padecer en el cumplimiento de la comisión que se nos ha sido entregada. El sufrimiento y el gozo son cosas que el cuerpo todo padece. Dice Efesios 4:25, porque somos miembros los unos de los otros. Y 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. A pesar de estar Pablo en una condición de prisionero, él continuaba su ministerio. Ni la cárcel detuvo su ministerio. Y sus padecimientos tampoco fueron un impedimento para que él dejase de hacer la obra. Simplemente con recordarlo a él preso allá en Filipos, habiendo sido azotado, estando en el cepo, o sea,
el cepo es un aparato donde les ponían pie, manos y cabeza, y allí estaban atrapados. Y él podía cantar y alabar a Dios, y los que estaban allí escuchaban. O sea, ni la cárcel ni el padecimiento impidió el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué te impide a ti hacer el ministerio? ¿Te impide el transporte? Yo recuerdo, mi abuela fue misionera voluntaria por muchos años en el Apure venezolano. De su ministerio se formaron muchas iglesias en el Apure. No había transporte como había, pero no era accesible. Tenían que andar en burro, en bestia, en caballo. En camello no, porque aquí no había. Montarse en un bongo en el río Apure y recorrer el río para tener 2, 3 y hasta 4 cultos en el día. Caminar en el barro, y contaba mi mamá que a veces el barro les llegaba a la rodilla, como el canto de Juancito en Cimarrona. Así que, ¿qué te impide a ti hacer el ministerio? ¿El sueño? ¿El hambre? ¿Qué te impide? ¿El trabajo? Podemos orar para que el Señor te quite el trabajo y puedas trabajar de otra manera para honrar al Señor en el ministerio que debes tener. Ahora, estos padecimientos que el apóstol experimentaba le ofrecían a los colosenses un motivo para permanecer firmes en la fe. Primera de Pedro 1, 6 al 7 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El ministerio se cumple en la iglesia. El ministerio se cumple en la iglesia. Versículos 24 y 25. Por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Ministro en el cuerpo, que es la iglesia. Pablo asume la encomienda de ser un administrador en la iglesia, y así se reconoce en distintos lugares. Se reconoce y de manera particular como un ministro, como un siervo a los gentiles, aquellos que no conocían sobre el Dios de la Biblia. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, o sea, sirviendo el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Su experiencia en el ministerio cristiano le permite al apóstol Pablo aconsejar a Timoteo y de paso a nosotros en 2 Timoteo 2, 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades. ¿Cuántas penalidades estamos sufriendo nosotros por llevar el evangelio a otro lugar? ¿Ha sufrido alguna? Sufre penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque los negocios de la vida le compiten y le impiden realizar lo que en realidad debe hacer. Un ministerio que estuvo según la voluntad de Dios. Dice el versículo 25, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros. Para vosotros. Y la Biblia nos enseña
que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con diferentes capacidades espirituales para servir dentro de la iglesia conforme Él nos hizo, no conforme se nos ocurrió, no conforme hayamos pensado, sino como Él quiso que nosotros fuéramos. Por eso en Efesios el capítulo 4, los versículos 11 al 13, nos dice que nos ha capacitado con el propósito de que nosotros perfeccionemos a los santos. ¿Quiénes son los santos? El resto de la iglesia. Que nos ha capacitado para que nosotros nos perfeccionemos los unos a los otros. Con lo que Dios te ha capacitado a ti, con lo que Dios me ha capacitado a mí, unimos nuestras capacidades y ayudamos a perfeccionarnos los unos a los otros. Dice el pasaje, constituyó a unos apóstoles, ya murieron, ya apóstoles hoy no hay, a menos que seamos todos, porque la palabra apóstol significa enviado. A otros profetas, estos profetas no son adivinos, somos los predicadores. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿hasta cuándo hacer el trabajo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe. Unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa pequeña finalidad es la que nos ha sido dada a nosotros. Y la pregunta, ¿qué estás haciendo tú para que esta finalidad se cumpla? También la Biblia dice que nosotros hemos sido capacitados para que seamos de provecho de la iglesia. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para provecho personal, para provecho de la iglesia, para provecho del cuerpo de Cristo, para beneficio de todos, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Ahora, este ministerio exige fidelidad para demostrar la verdadera devoción. Fidelidad. Dice versículo 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios es anunciarla fielmente. Hay personas que confunden su experiencia personal y la dan como por Biblia prácticamente. Hay quien puede decir, yo tuve un sueño y yo soñé esto y aquello. Y entonces le hace caso al sueño, que puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero no es la Biblia. Hay personas que puede que en su experiencia, en su relación personal, en su tiempo de oración, en su tiempo de intimidad con Dios, encuentren que hay algo que Dios le habló de una manera diferente o que sintió que Dios se le manifestó, se le presentó en una nube, en un chorro de agua, en fin. Pero eso es de Él, es propio, no es Biblia. No se comunica, no se comparte. Es la palabra de Dios la que se nos exige a nosotros fidelidad en su cumplimiento, en su presentación. Fidelidad en los asuntos eclesiásticos. 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Asistencia. Cuando tú vienes a prestar tu servicio a Dios, que dices que vienes a honrarlo, que vienes a adorarlo, que vienes a aprender,
¿Qué es lo que vienes a aprender? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿Cuál es tu hora de llegada? ¿Habrá fidelidad en eso? ¿Cuál es tu hora de salida? Muy apurado para estar en la casa. ¿Habrá fidelidad en eso? Tu contribución. ¿Habrá alguien tan pobre que no pueda diezmar? La Biblia nos presenta el caso de una viuda en el Nuevo Testamento que lanzó dos moneditas insignificantes, conocidas como dos blancas. Pero el Señor que la vio dijo que ella había dado más que todos, porque los demás daban de lo que sobraba, pero ella había dado de lo que necesitaba, porque lo había dado todo. A veces nosotros no confiamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Dad y se os dará. Eres fiel al Señor con tus ofrendas. Eres fiel al Señor con tus diezmos. El manejo de los recursos. ¿Qué te ha dado Dios? Manejo de algún dinero, por ejemplo. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo usas? Dios es honrado de la manera como tú usas el dinero. Dios te ha dado talentos naturales. A lo mejor sabes hacer un mueble. A lo mejor tienes habilidades como carpintero o como escultor o alfarero o mecánico o electricista o médico o abogado o ingeniero o técnico en lo que sea. Y la pregunta es, ese recurso que tú tienes, eso que tú has aprendido, eso que tú sabes, ¿lo usas fielmente para honrar al Señor, para servir al Señor? Y la enseñanza. ¿Qué enseñanza damos? ¿Qué enseñanza transmitimos? ¿Damos una enseñanza correcta, ajustada a la Escritura? Una niña de la iglesia una vez se encontró en la calle un dinero. El dinero no tenía nombre, nada. Ella lo miró, lo vio, pero no lo agarró. Otras compañeritas de acá de la iglesia le preguntaron que por qué no lo había agarrado. Su respuesta no fue que será de otra persona, no. Ella dijo, porque si yo lo agarro me convierto en culebra. Esa fue la enseñanza que le dieron en su casa, pero era bíblica. Entonces uno tiene que ajustar la enseñanza para hacer una enseñanza correcta. Dice que su ministerio fue cumplido para anunciar cumplidamente fidelidad en la presentación del Evangelio. Si mirásemos el versículo 27 del capítulo 1, dice que Dios quiso dar a conocer la riqueza de las riquezas de la gloria de un misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo en los gentiles. Y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios quiso que se dé a conocer esa riqueza, esa riqueza. Ahora, ¿qué fidelidad tenemos nosotros en la transmisión de esa riqueza, de ese conocimiento? Hay otras personas que puedan llegar a conocer a Cristo por tu palabra, por tu testimonio, porque tú te lo has propuesto. Y la Biblia nos exige fidelidad, no por un tiempo, no por un rato, sino hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En segundo lugar, el propósito de un ministerio cristiano. Versículos allí 28 y 29. Propósito del servicio, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Recuerdan los pasajes que leímos antes? A fin de perfeccionar a los santos, que estamos puestos para provecho de la iglesia, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se nos resume, aquí se nos resume. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué quiere decir esto de perfecto? Santo, completo, entendido, cabal. Una persona que ha crecido, que crece en su fe. Este es el propósito de Dios. Salvación para todo aquel que cree. La salvación no se hereda. La salvación no se te da porque tú tengas esto o porque tengas aquello. Se da solo por creer en Cristo como Señor y Salvador personal. Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera, tal fue el amor de Dios, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, hombre o mujer, anciano, niño o joven, de la nacionalidad que sea y del color que sea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no quiere que nadie se pierda. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven, Señor Jesús, ven pronto, queremos que venga. Pero el Señor dice, todavía hay gente que no me conoce. Y mi iglesia, mi cuerpo, mi pueblo, está quedado, porque no está haciendo cumplidamente lo que debe hacer. Se ha guardado para sí ese tesoro de que Cristo puede ser dado a conocer a todas las personas. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo conocerán o cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo hacer ministerio? ¿Cómo hacer servicio? Versículo 29. A quien anunciamos, a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo hacemos ministerio? Anunciando, predicando el Evangelio. Tú puedes tener un testimonio muy bueno, pero solamente tu testimonio lo que le va a decir a otra persona, esa persona es diferente. Esa es buena gente. Pero todavía no conocen nada. Pero si tú le dices, Cristo entró a mi vida, Cristo cambió mi vida, yo ahora sirvo a Jesucristo, él va a decir, esa persona es diferente porque tuvo un encuentro con Cristo, pero se va a quedar ahí. Pero si tú le añades y le dices, tú puedes tener la vida que Cristo ofrece y tener un cambio en tu vida, y tú puedes confesar tus pecados y pedirle perdón por los pecados y entregarte a Él, entonces la persona puede decir, yo sé cómo puedo ir a Jesucristo. Y entonces, si tú le añades, pero tú en este momento puedes entregarle tu vida a Cristo, Él tiene la oportunidad para decir, sí quiero entregarle. Y ahí entonces anuncias cumplidamente el Evangelio. Las personas sin Cristo están perdidas y están sin esperanza.
Y el Cristo no se obtiene porque lo cargues en una cadena. El Cristo no se obtiene porque lo cargues en una estampita. El Cristo no se obtiene por herencia. El Cristo no se hereda en la sangre. El Cristo se vive, se recibe en una relación personal con el Salvador. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Vuelvo a preguntarle, ¿alguno de ustedes es judío? No. Entonces, cuando no teníamos a Cristo, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay otro medio por el cual tú puedas tener salvación. Nadie puede ser salvo si no es por Jesucristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo hacer el ministerio? Anunciando, amonestando. ¿Qué es amonestar? Amonestar es reprender a una persona por un error, por una falta que ha cometido para que no lo vuelva a cometer. Eso que estás haciendo está mal. Esto hay que corregirlo. Esto hay que cambiar. Esto tiene que mejorar. Esa es la manera como se amonesta. Y dice Efesios 4:11 al 14, que Él los constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para que lleguemos a para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no andemos para allá y para acá, visito aquí, visito allá, buscando dónde consigo algo mejor, llevados por todo viento de doctrina, que por aquí me dijeron esto, que por aquí me dijeron aquello. Doctrinas que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amonestar refiere a la conducta para corregirla. Amonestar se refiere a esos deseos y a las intenciones del corazón. Ahora, yo no soy distinto a ustedes. Bueno, soy muy distinto a las mujeres, claro. Pero a los hombres, conozco las debilidades de los hombres. ¿Por qué? Porque yo soy hombre. Yo puedo amonestar a los hombres, puedo exhortarlos. Las mujeres se conocen, saben sus debilidades y deben amonestarse, deben corregirse. Pero como seres humanos, sabemos que tendemos al mal, sabemos que tendemos a buscar el barro. Entonces debemos corregirnos, debemos llamarnos la atención, debemos amonestarnos. Y todo eso es para conducirnos al arrepentimiento, para que haya cambio en nuestra vida, para que nuestra vida mejore. Pero también dice el texto, anunciando, amonestando y enseñando. Enseñando en toda sabiduría. Esa sabiduría es sabiduría que viene de lo alto. Para tener esa sabiduría de lo alto, usted necesita tres cosas. Primero, tener a Cristo en su vida. Segundo, depender del Espíritu Santo. Tercero, tener la palabra de Dios atesorada en su corazón, memorizada, conocerla para poderla usar. Enseñando se refiere a lo que vamos a enseñar, se refiere a la doctrina. ¿Y cómo podemos enseñar nosotros doctrina si no conocemos la Biblia? Si usted no la conoce, usted entenderá que la Biblia dice que todos los caminos conducen a Roma. No lo dice. Pero el que no la conoce, se lo cree. Entonces hay que conocer lo que dice la Biblia. Y eso tiene que ver con la fe, con lo que usted cree, con lo que usted vive. Se dirige al intelecto sin ocultar nada. Pero se llama a la persona a que se vuelva a Dios, a que se acerque a Dios. En tercer lugar, las características
de un ministerio cristiano. Capítulo 2, versículos 1 al 7. Un ministro cristiano lucha. Su vida constante es una vida de lucha. Y la realidad de esta lucha, y la realidad de que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, ha introducido una herejía en las iglesias que se ha llamado la guerra espiritual. Y entonces vamos a hacer guerra. Y algunos han dicho que hacen guerra orando, eso es herejía. Usted lucha por usted. Y sí tiene que orar, pero es por usted, es su vida. Eso que yo estoy luchando, que yo estoy guerreando, y que para guerrear o para luchar uso la oración. Había una película con una enseñanza, es bonita, es buena, pero ese cuartico de guerra nos introduce a lo que no es. No le estoy diciendo que no oren, solo que sepan que la lucha es aquí. Es aquí. Es aquí donde usted tiene que pelear. Es aquí donde usted va a vencer. Es aquí. Es su mente. Es su mente. Pero es cierto, luchamos en oración. En el capítulo 2, en el versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Su lucha es, estoy preso, ¿cómo predico? ¿Cómo voy? Mando carta, pero la carta la aceptarán, se cumple. Oro por las personas, que las personas se conviertan, que las personas lleguen, pero yo estoy preso. ¿Eso es o no es una lucha? Una oportunidad me llaman por teléfono, del teléfono de mi hija, y yo contesto. Me fueron varias llamadas, pero cortaban y eso. Yo por fin agarro el teléfono y yo llamo. Y del otro lado una voz me dice, aló, ¿quién es? Y yo le digo, yo quiero hablar con la dueña del teléfono. Y dice, mira, aquí quieren hablar contigo. Y pasan a una mujer que empieza a pegar gritos y me cuelga. Imagínense cómo me puse yo en ese momento. Con la misericordia de Dios, que mi esposa y mi hija llegaron como 5 minutos después y ellos dicen que me encontraron dándome golpes en la cabeza. Uno va y piensa lo mejor, lo peor. Eso es una lucha. A ella le habían robado el teléfono. Y eso era todo lo que había pasado. Pero todo lo que se genera en la cabeza de uno, eso es lucha. Eso es lucha también. Lucha contra el maligno. Luchar contra el maligno no es cantar aquí. Luchar contra el maligno no es simplemente orar. Luchar contra el maligno es estar ahí donde usted está sentado, y poner su mente en atención a lo que aquí estamos haciendo. Porque es fácil decir, yo como que me vine de la casa y dejé las caraotas montadas. ¿Le ha pasado alguna vez? O decir, ¿y ahora cómo me voy? ¿Cómo me regreso? Porque me vine y no me traje pasaje de regreso. ¿Le ha pasado alguna vez? Entonces ese pensamiento se le interpone y usted necesita luchar con eso para concentrarse y para dedicarse a lo que le corresponde al Señor. Efesios 6, 12 al 13. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Lo de la herejía de la guerra espiritual han hecho hasta cartografía espiritual de la ciudad. Y dicen que esta parte está dominada por el demonio tal, que aquella otra por el demonio pascual, que en el otro por el tal otro, y en este por tal otro. Y entonces que hay que lucharlo.
con palabras, con declaraciones, con distintas formas. Vamos a darle 3 vueltas, 7 vueltas al lugar, como se le dio a Jericó. Y empezamos a adaptar cosas para la herejía, para formar lo que no es, para creer lo que no es, y para distraer nuestra mente, y para dañar nuestros corazones, y para alejarnos de lo que es la verdadera lucha. Satanás conoce lo que nosotros decimos y sabe lo que hacemos. No conoce nuestra mente. Y por deducción, los demonios dicen, si este que estaba muy derechito, pasó aquella, este hombre que estaba tan derechito, y pasó aquella muchacha en minifalda, y él la siguió con los ojos, y no volteaba más porque tenía a la esposa ahí a un lado. Y después él seguía derechito, y pasó aquella otra en un short que mostraba media nalga, y él entonces derechito sigue con los ojos, pero no voltea la cabeza. ¿Qué va a hacer el diablo? Te va a arrimar para que tú llegue el momento en que voltees la cara, para que llegue el momento que digas lo que no es. Una necesidad y tienes la oportunidad de agarrar lo que no es tuyo. Y tú lo razonas y dices, pero yo lo devuelvo mañana. Lo agarraste en la mañana, solucionaste al mediodía y cuando llegaste en la tarde, arqueo de caja y faltó tanto. Y descubren que fuiste tú. ¿Y cómo quedaste? Como ladrón. ¿Quién ganó la batalla? El diablo. Te hizo robar, te desprestigió, tu testimonio se vino al suelo. ¿Se dan cuenta? La lucha en el diario vivir comienza aquí, pero está en lo que vemos y en lo que hay en todo momento. Lucha en la mente para mantener un buen testimonio. Lucha para que la iglesia mantenga la unidad. Lucha para que las personas sean consoladas en medio de las pruebas. Lucha para que las personas alcancen las riquezas de pleno entendimiento. Lucha para que se mantenga un buen orden y haya firmeza en la fe, en la congregación, en la iglesia donde tú estás. Lucha para llevar consuelo a la iglesia. Dice versículo 2, para que sean consolados los corazones. Consolados. Asume tribulaciones, presume problemas, presume tristezas, angustia, para que sean consolados. Consolamos con el amor, con la gracia y la misericordia de Dios, pero yo no la puedo llevar en ese momento, yo no la tengo. O sea, es el Espíritu Santo el que lo hace, yo soy el que lo doy a conocer. Tengo que usar la palabra para que los corazones sean consolados. Consolados en las tribulaciones, consolados en las dificultades. Segunda Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El Señor nos consuela, el Señor nos auxilia, el Señor nos permite pasar por el valle de sombra de muerte, pero Él está con nosotros. Él nos permite atravesar las diferentes dificultades, pero Él va con nosotros. Nuestras experiencias personales con el dolor, con la tribulación, con la angustia o con la necesidad y el consuelo que Dios nos da en cada momento nos permite a nosotros tener una palabra de consuelo para otro, porque podemos decirle, yo conozco ese dolor, yo conozco ese sufrimiento y Dios me dio ese consuelo, Dios me ayudó y Él puede hacerlo contigo también. En 2 Corintios capítulo 1 al versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados con Dios. Luchamos, nos esforzamos, o es lo que debemos hacer para mantener la unidad en la iglesia, unidos en amor. Somos un cuerpo, somos un pueblo, somos una familia, tenemos un Salvador, tenemos la misma Escritura, tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces luchamos por mantener esa unidad en amor, con diligencia, con cuidado, con prontitud, con dedicación. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A una unión perfecta, no una unión disimulada. Juan 17:23, Jesucristo orando por nosotros y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has enviado a ellos, como también a mí me has enviado. Unidad en la fe, unidad en el conocimiento de Dios. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en esa lucha, inclusive tener gozo, viendo lo bueno en la iglesia. A veces las cosas malas pueden cegarnos las cosas buenas. Y a veces nos dejamos obnubilar, enceguecer con lo malo que puede rodear y dejamos de ver lo bueno que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, debemos contribuir de alguna manera a que el buen orden se mantenga y contribuir de alguna manera a que se mantenga la firmeza en lo que creemos en la fe. Hacemos ministerio contribuyendo para que todos andemos según la enseñanza y la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Versículo 6 y versículo 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados, con buenas raíces, con raíces profundas, que abracen, que se sujeten a Cristo. Sobreedificados. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Y esto de la piedra angular, a mí me costó entenderlo. Y he tenido dos enseñanzas de piedra angular. Una de ellas es que cuando los iban a construir, agarraban una piedra que la colocaban en una esquina, ese era el fundamento. Y luego de allí se extendían las paredes. Era la piedra angular que daba la dirección. Pero también he descubierto que había una piedra angular además, que es cuando se construían los pórticos, no que son así rectangulares las puertas, sino que son como, sí, bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Que son como un círculo, un semicírculo arriba. ¿Cómo? Un arco, esa es la palabra, un arco. Pues entonces había una piedra que encajaba de tal manera que sostenía, le daba presión a las otras piedras que se iban colocando y esa también se convertía en piedra angular. Sea lo como sea, la piedra angular viene a ser la enseñanza de Cristo. Y dice la Biblia que nosotros debemos edificarnos sobre Cristo, arraigados en Él,
pero siguiendo la enseñanza de los apóstoles que nos es dejada en la Biblia. Yo puedo decir misa, pero yo soy hombre, me puedo equivocar, puedo decirles mentiras. Y todo lo que yo les diga, usted tiene que venir a la Biblia para ver si es verdad. Para que no se dejen meter gato por liebre. Para que no sean manipulados ni engañados. Para eso tenemos la Escritura. Para que usted diga, lo que dijo es verdad, lo que dijo está en la Biblia, lo que dijo es correcto. Y entonces nos confirmamos en la fe, porque nuestra fe tiene sentido, se asienta y crece. Y eso nos lleva a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque te conozco. Gracias porque tengo esto. Gracias porque me das vida. Gracias porque me has dado salvación. Y vivimos con gratitud a pesar de la dificultad, a pesar de la tormenta, a pesar de la angustia. Para concluir, hoy hemos revisado desde el versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses hasta el capítulo 2, versículo 7. Y hemos hablado de tres cosas. Primero, hemos hablado acerca del ministro, del siervo de Cristo. Y hemos hablado de su devoción, del propósito del ministerio y de las características del ministerio cristiano. Tres cosas que nosotros debemos asimilar hoy. Y pregunto, siendo nosotros siervos de Cristo, siendo tú, siendo yo un siervo de Cristo, ¿cómo está tu devoción? ¿Cómo está tu amor hacia Él? ¿Cómo está tu gratitud? ¿Cómo está tu entrega? ¿Cómo está tu servicio? ¿Cumples los propósitos del ministerio, del servicio cristiano? ¿Se evidencian en tu vida las características de ese ministro? Solo tú lo sabes y Dios. Amigo que nos visitas, mientras tú no reconozcas a Cristo como Señor y Salvador personal, mientras tú no confieses tus pecados al Señor y te apartes de ellos, mientras tú no le entregues tu vida a Cristo, el control de tu vida a Jesucristo, y lo aceptes a Él como Señor y Salvador personal, tú nunca vas a ser un ministro de Cristo. Podrás ser un siervo del diablo, pero no de Jesucristo. Entonces tú necesitas encontrarte con el Salvador y necesitas decirle, yo quiero ser un ministro tuyo, un siervo tuyo. Te entrego mi vida, me consagro a ti, perdona mis pecados, transfórmame, límpiame, perdóname. Y Cristo transformará tu vida. Hará de ti un siervo, un ministro que Él va a usar donde Él quiera y donde tú te quieras dejar usar. Dependerá más de ti que de Él, porque Él lo quiere hacer, pero de ti dependerá si lo dejas hacer. Qué triste sería llegar al cielo y encontrarnos reclamos por nuestro ministerio, o simplemente llegar a la presencia de Dios y decirnos, aquí no entras, porque nunca entregaste tu vida a Jesucristo. Te toca aquel otro lugar. Y no hay momento para arrepentirse ya. Ya no vale, ya no hay oportunidad para cambiar. Por eso dice la Biblia, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Por eso hoy tú tienes la oportunidad de entregar tu vida a Jesucristo y de hacer que tu vida cambie, de convertirte en un ministro del Señor y de tener vida eterna y perdón de pecados. Así que les invito a todos a inclinar sus rostros y a cerrar sus ojos. Si tú hoy quieres entregar tu vida a Cristo, si tú hoy quieres tener el perdón de tus pecados, si tú hoy quieres ser un siervo de Cristo, hoy tú necesitas decirle, perdona mis pecados. Te reconozco, Señor, como Salvador. Entra a mi vida. Transfórmame. Cámbiame. Te prometo
que te serviré. ¿Quieres decírselo? Yo voy a hacer una oración que tú puedes repetir allí donde estás y que reúne lo que acabo de decir. Así que si tú quieres entregar tu vida a Cristo hoy, repite conmigo las palabras que voy a decir. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y gracias porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados. Tú los conoces. Hoy, Señor, yo reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, sabiendo que tú eres santo y que yo soy pecador. Por eso te pido perdón por mis pecados. Yo prometo apartarme de ellos. Me entrego a Jesús. Permite que Él entre a mi vida y me transforme. Que tu Espíritu Santo obre completamente en mí. Ayúdame, Señor, a vivir la vida que me ofreces. Y gracias por oír mi oración. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por comenzar a hacerme un siervo tuyo. Gracias por darme un lugar en el cielo. Gracias por darme una nueva vida que ahora quiero vivir para servirte. Y en Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén.